Quiero presentar, con la ayuda de Dios, durante unos minutos, la segunda parte de este tema. Léanlo conmigo. Plan organizacional, misional, según Jetro y Moisés. Esta es la parte 2. Hay 7 cosas que quiero destacar y aparecen allí en la escritura. 7 aspectos, porque son de alguna manera representativos. En Hechos capítulo 18, del 1 al 4, donde acabamos de escuchar la lectura de la palabra del Señor, hemos destacado 7 aspectos. Número 1, Egipto, que ilustra al mundo o el mundo de pecado. ¿Cuántos hemos sido, por la gracia de Dios, rescatados de la vana manera de vivir, de ese mundo de tinieblas, de paganismo, de oscuridad, de idolatría, de esclavitud? Todo tipo de maldad está albergando el mundo. Cuando nosotros en el cristianismo hablamos del mundo, hablamos no del planeta, sino del sistema inmoral, del sistema de cosas que se llama del cosmos, en el sentido de lo malvado, el sentido de la inmoralidad, del pecado como tal. El mundo. En segundo lugar está, ayúdenme por favor, Israel. Alguien que tenga el micrófono y vaya leyendo. El primero es Egipto. El segundo es Israel. ¿Qué representa el segundo? En aplicación simbólica representa a la iglesia. Ok, obviamente, y es menester hacerlo porque ya hay un mensaje anterior donde explicamos, aquí no estoy hablando de la falsa doctrina de la teología del reemplazo, donde algunos enseñan que Israel es reemplazada por la iglesia en el sentido de que ahora supuestamente la iglesia es el Israel espiritual. No, no estoy hablando de eso, estoy utilizando, es un ejemplo aplicativo de que así como Israel fue liberada de Egipto por la poderosa mano de Dios, la iglesia fue liberada del mundo de la esclavitud por la poderosa mano de Dios. En ese sentido, sabemos que Israel y Egipto son dos cosas absolutamente distintas, son totalmente distintas, tienen promesas distintas, tienen propósito distinto y no existe tal, que por lo menos en la teología del unicitarismo bíblico, tal doctrina de la teología del reemplazo. Lo digo porque puede ser que a algunos se les pueda prestar para ese malentendido, pero estoy utilizando Israel en aplicación simbólica, representando a la iglesia que es liberada del mundo. El siguiente, para que me ayude allí leyendo. Moisés, un cuadro del liderazgo, obreros de la iglesia. Ok, sabemos que Moisés tenía un coequipero y aunque interesantemente la Biblia dice que Moisés era preparado en toda sabiduría egipcia y poderoso en palabras, una de las primeras cosas que me llama la atención es que Moisés, cuando es llamado por Dios, dice: no sé hablar, tengo problemas. Y el texto dice que él realmente era un hombre muy influyente, muy poderoso en palabras, y él dice: no sé hablar. Era tímido, timorato. Obviamente eso lo llevaba a el tartamudeo en el sentido de lo que él estaba experimentando, pero no por falta de conocimiento. Era realmente, en el Antiguo Testamento están Salomón y Moisés como gente de alto calibre en cuanto a conocimiento y sabiduría, y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, por lo menos uno de ellos, en cuanto a conocimiento y sabiduría, obviamente todos excedidos con creces incomparables por el Señor Jesucristo. Lógicamente Jesucristo es el sabio de los sabios, pero hablando de formación terrena, Moisés tenía una gran preparación. Ahora, Moisés, con ese asunto, con esa excusa casi que él da de que él no podía, que etcétera, algo que me llama la atención es lo que aparece en la palabra del Señor, en el libro, voy a leerle, voy a ver si tengo esa escritura aquí a la mano, que me llamó la atención, y es sobre Moisés, donde se habla acerca de este personaje o de este muchacho. Bueno, ya lo estaré buscando para que ustedes puedan luego, los que apuntan, o está aquí en Hechos capítulo 7, versículo 22. Dice, hablando de Moisés: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Así que, amado hermano, cuando alguien tiene un propósito de parte de Dios,
no puede sacar excusas y aunque pretenda sacarlas, Dios mismo lo dota con un propósito especial. Y en el caso de Moisés no solo lo dotó de conocimiento, sino que le había dado el conocimiento real en sus primeros años de vida, la base doctrinal, la creencia monoteísta, la doctrina hebrea, la doctrina correcta, la enseñanza de un verdadero y único Dios todopoderoso. Y aunque durante toda su juventud, por lo menos hasta los 40 años, había sido influenciado altamente por las letras, por las doctrinas de los egipcios, no obstante, la doctrina poderosa prevaleció. Porque, amado hermano, ahí se cumple la palabra que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vale la pena que los que tienen niños pequeños, hay un experto que habla de que hay poder y hay posibilidad de traer una gran influencia entre los 4 y los 14 años. Si usted tiene esas personitas en su casa en esa edad, inflúyales o influéncieles en el poder de la palabra de Dios y usted va a ver el resultado a futuro. Así que también quiero que piensen que Moisés es un cuadro del liderazgo, pero no solo en el sentido de que él era como el caudillo principal, no solo en el sentido de que él era el principal, sino que el plan de Dios desde el principio, a pesar de que él tenía influencia, a pesar de que él podía hacerlo, era poderoso en palabra, lo dice la Biblia, y en obras, a pesar incluso de sus propios temores, miedos, limitaciones, que lo llevaban incluso no eran temores totalmente entendibles, porque tenía que enfrentarse a una potencia mundial, a un imperio, a alguien peor que un dictador. Es decir, obviamente no era cosa poca lo que a él le tocaba que enfrentar. No obstante, el Señor no lo dejó solo. Él tenía un coequipero. ¿Cómo se llamaba el coequipero de Moisés? Era su propio hermano Aarón. Y Dios lo pone a Aarón como la voz sacerdotal finalmente, y a él como la voz profética, pero realmente siempre el Señor le estaba enseñando desde el principio: Moisés, tú eres poderoso en palabras, poderoso en obras, tienes gran conocimiento, fuiste preparado desde el principio en la doctrina real, verdadera, pero no puedes hacer el trabajo tú solo. Eso es aplicable perfectamente hoy a cualquiera de nosotros como iglesia. Usted y yo, incluso alguien puede tener los 5 ministerios en sí mismo y aún así necesita hacer un equipo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aún así necesita trabajar en equipo, solo no se puede. Si hablamos de los 5 ministerios de Efesios 4:11, ¿cuáles son? El primero es apóstoles, segundo es profetas, tercero es evangelistas, cuarto es pastores y quinto es maestros. Muy bien. Hubo uno que reunió en sí mismo la perfección de los 5 ministerios, y es Jesús. Él es el gran apóstol, él es el mayor entre los profetas, el supremo entre los profetas, él es entre los pastores, él es el príncipe de los pastores, entre los evangelistas, él es el primer misionero y el gran evangelista, y entre los maestros, pues él es el maestro bueno y el maestro por excelencia. No obstante, él no hizo el trabajo de ganar a perdidos solo. Él nos dejó un modelo, y es hacer un equipo, y ese equipo fue, en este caso, ese equipo de los 12. A partir de allí comenzó. Así que, mis amados hermanos, si Jesús, siendo quien es, buscó y dejó el modelo de hacer equipo, ¿cuánto más nosotros que somos tan llenos de limitaciones? Necesitamos hacer equipo con el todopoderoso Dios, pero también hacer equipo con nuestros hermanos. ¿Cuántos lo creen? Ahora, Moisés, entonces, por eso aquí está en plural, obreros de la iglesia, porque aunque es uno solo, pero el modelo era: Moisés, no vas a poder hacerlo solo, tienes tu coequipero, pero también tendrás que tener entre la gente que te voy a dar, gente de alto nivel. Y a ese es el punto donde vamos a llegar ahora. El siguiente es el número 4, es Jetro representa la sabia palabra de Dios que nos guía. Diga, la sabia palabra.
Jetro. Ya hablamos acerca de Jetro, cuyos nombres significan Jetro, excelencia. Era Reuel o Raguel, que significa el amigo de Dios. Y sabemos que era un hombre sabio, sumamente sabio, un patriarca, alguien importante. Y este personaje le dio un sabio consejo, del cual estaremos hablando ahora en esta ocasión. En siguiente lugar, también hablamos sobre Séfora, tipo de la intimidad necesaria para producir frutos. Moisés es obviamente un hombre que la Biblia declara que se casó, contrajo matrimonio, tuvo su esposa llamada Séfora. Y a través de ella vinieron frutos, vinieron sus hijos. Y aquí me llama la atención entonces la aplicación espiritual que estamos haciendo es que Moisés, con todo y que era poderoso en palabras, con todo y que también tenía temores, poderoso en obras, tenía la vara, tenía la unción, tenía el poder, tenía señales, prodigios, maravillas. Podía Dios usarlo de muchas maneras, pero para poder procrear o tener hijos, él tenía que tener intimidad con su esposa Séfora, y a través de Séfora vino la producción, vinieron los frutos, vino la herencia para él. Y aplicado espiritualmente al modelo que estamos hablando de iglesia, la iglesia del Señor nunca podrá dar a luz más hijos, nunca podrá tener un crecimiento, nunca podrá tener frutos, no solo fruto en el sentido de cambio, sino frutos en el sentido de multiplicación, a menos que entre en una profunda intimidad con Dios. Porque el asunto de las almas es un asunto de guerra espiritual por los perdidos. Espero no estar hablando solo aquí. ¿Sí me están escuchando? El asunto de la guerra espiritual no es un asunto de juego, es un asunto de guerra espiritual. Y Satanás, como lo decíamos en la clase anterior, tiene a las almas en sus garras, y cuando Cristo los toma en sus poderosas manos. Pero la gran comisión es ir por los que están en las garras de Satanás, pero también cuidar a los que están en las poderosas manos de Dios. Obvio, alguien dirá, pero es que la Biblia dice que los que están en mi mano nadie me las arrebata. Lógico, Él nos cuida a nosotros, pero el llamado de la iglesia es a que como iglesia nosotros cuidemos los unos de los otros, o nos cuidemos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, estamos haciendo esto como un pequeño recorderis. Luego sigue. Gersón y Eliezer simbolizan nuestra realidad de extranjeros en la tierra, dependientes de la ayuda de Dios, tipo de testimonio. Muy bien, aquí tenemos dos personajes, Gersón, y algunos aún lectores dicen Eliezer. Yo digo Eliezer, no hay problema. Eliezer o Eliezer. Gersón y Eliezer vienen a simbolizar, y este es un punto importante, nuestra realidad de extranjeros en la tierra, porque Gersón, eso es lo que tiene la correlación simbólica, el significado del nombre Gersón como tal, que viene a ser su hijo, que significa peregrino o extranjero, y Eliezer significa mi Dios es ayuda o Dios es mi ayuda. Y estos dos, que son el fruto, no solamente simbolizan nuestra realidad de extranjeros en la tierra, porque usted y yo debemos saber, amados hermanos, que una vez que fuimos sacados de Egipto, que es el mundo, como ese Israel que fue liberado, que ahora somos la iglesia, una vez que el Señor usó a algún obrero, alguno de sus obreros para salvar a muchos de nosotros, aquellos que hicieron la obra de evangelista, aquellos que cumplieron la gran comisión, y Dios nos dio su luz, su sabia palabra, como en el caso de Jetro, y nos ha ido corrigiendo lo que estábamos haciendo mal, y Dios nos ha ido llevando a tener intimidad con Él, así como Moisés con Séfora, y nos empieza a dar resultados, frutos. Una de las cosas muy relevantes es que siempre habrá un Gersón que nos va a estar recordando, señores, ustedes no son de este mundo, ustedes son peregrinos, son advenedizos, son extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra ciudadanía no está en la tierra, nosotros le pertenecemos a Él. Ahora somos ciudadanos de la patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Pero además de ello, hay un Eliezer que siempre nos va a estar recordando que el Señor es nuestra ayuda en todo tiempo. En otras
palabras, representa no solamente el hecho de que ahora ya no somos de este mundo, sino que, como dice la Biblia, viven en el mundo, están en el mundo, no son del mundo, pero nosotros como hijos de Dios somos rescatados del mundo, vivimos como extranjeros, vamos como peregrinos hacia nuestra verdadera patria, pero debemos tener en cuenta literalmente que siempre Dios nos da su ayuda, un Eliezer, que es en este caso lo que nos representa que somos dependientes de la ayuda de Dios, pero también tenemos nuestro testimonio. La mejor forma de ganar a los perdidos es por medio de nuestro testimonio. El apóstol Pablo dice, incluso ustedes son mis cartas, ustedes mismos son cartas leídas. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos. Es decir, un testigo es aquel que ha experimentado, que ha visto, que tiene la capacidad de decir, yo lo viví, yo fui testigo ocular, y cada uno de nosotros podemos ganar a otros por medio de nuestro testimonio, no solo nuestro buen testimonio, que debe serlo, sino también nuestra vida y nuestra experiencia. Por ejemplo, en la gran comisión de Marcos 16, que alguno de ustedes lo leía, desde el 15, 16, 17, usted encuentra que la gran comisión no solo implica ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, sino que la gran comisión dice, estas señales seguirán, texto seguido, a los que creen en mi nombre. Dice, hablarán nuevas lenguas. 5 cosas, hablarán nuevas lenguas. Número 1, tomarán en las manos serpientes. Número 2, beberán cosa mortífera, no les hará daño. Número 3, dice, echarán fuera demonios. Número 4, echarán fuera demonios, pero número 5 dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amados hermanos, eso es parte del testimonio. No solo nuestro cambio, sino que el testimonio implica poder para demostrar. El evangelio no debe ser teórico, el evangelio debe ser demostrativo. El evangelio no es solamente una cantidad de formación sistemática, sino que debe ser algo llevado a la praxis, llevado a la vida real, llevado a la práctica. Amado hermano, la Biblia dice que el apóstol se propuso no predicar con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amados hermanos, el evangelio del Señor se demuestra con testimonio, se demuestra con poder. Y recuerde eso, la conexión es que Moisés nunca tendría su Gersón, nunca tendría su Eliezer, nunca tendría su testimonio sin intimidad con Séfora. En este caso, la iglesia del Señor no podrá tener la autoridad, la unción, la demostración del poder, a menos que entremos en una verdadera intimidad con el todopoderoso Dios. De Él es de donde se desprenden los milagros, los prodigios, las señales y las maravillas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Así que allí está el secreto. Se requiere tener testimonio. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo están esperando? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo puede ser usted que dice que cree en la gran comisión y cumple la gran comisión y no tiene las 5 evidencias del cumplimiento de la gran comisión? Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tener autoridad sobre las serpientes en el sentido espiritual, sobre toda influencia de las tinieblas. ¿Cómo usted puede hablar de que tiene el gran testimonio de la gran comisión si no tiene señales como las que aparecen allí, si no ora por enfermos y no hay milagros, no hay sanidades en su vida? No hay que contar, no hay que testificar. Amado hermano, el desafío aquí en este punto es que nosotros tengamos testimonio del poder de Dios. ¿Habrá algún testigo del poder de Dios aquí? ¿Aquí habrá alguna testiga del poder de Dios? Testigo, perdón, del poder de Dios. Cada uno de nosotros somos testigos del poder de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Cada uno, varones y mujeres, hemos sido llamados a ser testigos del poder de Dios. Ahora, luego encontramos el número siguiente, ok. Aquí estamos.
Creo que allí está, muy bien, sí, está el siguiente es este. Quiero que lo lean. Faraón, tipo de Satanás. Ok, y encontramos que así como en esos versículos leídos de Éxodo 18, del 1 al 4, aparecen esos 7 aspectos, ahí están, si usted lo lee, allí está Egipto, allí está Israel, allí está Moisés, allí está Jetro, allí está Séfora, allí está Gersón y Eliezer, allí está Faraón, incluidos en esos 7 aspectos, todo aplicado a la iglesia. Gracias a Dios que Cristo nos rescató mundo que es Egipto, pero también del poder del faraón que es Satanás, porque hay un poder superior y es el poder del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Quieres tener fruto? ¿Quieres tener resultados? No solamente en el sentido de poder testificar de milagros, testificar de sanidades, testificar de los dones del Espíritu, testificar de tu propia transformación y de tu propio cambio, sino que también quieres testificar de las almas que Dios te está regalando y Dios te ha usado para liberar. Debes entrar en intimidad con Dios y debes entrar en obediencia a la palabra sabia de Dios. Moisés nunca hubiese visto resultado si él seguía haciendo lo que estaba haciendo. Así que de eso es de lo que quiero hablar ahora en esta ocasión. Digan conmigo todos, Jetro, el sabio suegro consejero. Muy bien, tengan ahí la Biblia a mano y vamos a leer unas escrituras. Éxodo 18, 5 al 12. Quiero pedirle el favor para que lo lean. Éxodo capítulo 18 del 5 al 12. Voy a pedirle el favor a mi hermana Lenny para que pase y le presten el micrófono y pueda leer esta escritura en el nombre del Señor Jesús. Éxodo 18, 5 al 12. Muy bien, leamos esa escritura. ¿Lo tienen todos? Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: Yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: Bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, qué bueno por la palabra. Es muy importante, de aquí vamos a destacar algunos aspectos. Si usted leyó detenidamente, usted va a encontrar que en Éxodo 18, del 1 al 4, una de las frases muy dicientes de ese pasaje es que Jetro había escuchado, había oído de las obras poderosas que Dios hace. Ya Dios había literalmente hecho poderosas obras como sacar, liberar, traerlos a ellos. Ya se habían visto la manifestación de las plagas, las 10 plagas de Israel en los capítulos anteriores. Se había visto la muerte de los primogénitos. Había ocurrido cosas extraordinarias como el cruce del Mar Rojo, la columna de nube, la columna de fuego, agua de la roca, la gran victoria en la guerra con Amalek. Es decir, habían ocurrido cosas tremendas, cosas poderosas, cosas gloriosas, y de eso había oído
Jetro, dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Lo interesante es que ya este hombre que oyó de las maravillas de Dios, literalmente dice la palabra del Señor, que él va donde en este caso su yerno Moisés, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y lo que me llama la atención es que dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti, le manda un mensaje, y tu mujer y sus 2 hijos con ella. Porque Moisés de alguna u otra manera actúa de una forma responsable. Envía a su esposa y a sus hijos mientras él estaba en una travesía tremenda de liberación. Su suegro estaba de alguna manera, hay una versión que dice donde los había hospedado, estaba hospedada su esposa Séfora y sus 2 hijos, donde su padre Jetro. Pero la Biblia dice que volvió y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Aquí está hablando de un saludo de esa zona, un saludo oriental, de un beso respetuoso entre, vemos en la Biblia que, por ejemplo, cuando Jacob encuentra por primera vez a Raquel, le da un beso, pero muchos que leen con la mentalidad de acá piensan que es un beso ya de entrada, en el primer día se dieron un beso, algo no como pasional, no, era simple y llanamente un saludo, parte de lo cotidiano. Incluso dice que luego le dio el beso también a Labán, al suegro, es decir, al que iba a ser su suegro en ese caso, es decir, era parte del saludo en aquella época. Bueno, para nosotros se hace raro, imagínense los hermanos dándose el besito ahí como en la mejilla, ya se miraría extraño, pero en esa cultura era parte de la cultura, era un beso respetuoso. Incluso algunos de esos se daban en la frente cuando una persona era mayor que el otro, en sentido de respeto. Siempre el mayor besaba en la frente al menor, ya sea el rey, ya sea el padre a los hijos, y era una forma muy respetuosa, o un hijo hacia un padre, de una forma muy decente, muy respetuosa. Y luego dice, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda, es decir, entablaron un diálogo. Lo interesante es que luego de hablar de ellos, inmediatamente la conversación se torna o se volca hacia lo que habían vivido, hacia las experiencias sobrenaturales. Dice, ahora ya Moisés de primera mano contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Aquí vemos a un Jetro oyendo y gozándose con las maravillas de Dios, porque dice, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová. Digan conmigo, bendito sea Jehová. Dice que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Porque efectivamente cuando uno se encuentra con uno de nuestros hermanos en Cristo y ve que ellos testifican de cómo el Señor los libró de la mano del Faraón, de la mano del mundo, de Egipto, del sistema, de Satanás, de la esclavitud, uno no puede hacer otra cosa más que gozarse y alegrarse y dar gloria a Dios y decir, bendito sea nuestro Dios que te libró, que te rescató y ahora te ha hecho libre para su gloria. Aleluya. Obviamente que eso produce gozo, pero vemos que la Biblia dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Porque Jetro, aunque era descendiente de Abraham, ya habíamos mirado en el mensaje anterior, aunque tenía el conocimiento de un Dios todopoderoso, el único verdadero Dios, habitaba en un territorio donde también imperaba la idolatría y todos hablaban de diferentes dioses, eran politeístas. Pero lo interesante es que la Biblia muestra las palabras sabias de este suegro. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y luego dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios.
y vino Aarón y todos los ancianos de Israel, pero note eso, diga Aarón, anciano de Israel, Moisés, Jetro. Mire lo que dice, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Es decir, el código siempre apuntaba a lo mismo. Vamos a hacer adoración, pero debe haber una congregación, debe haber un equipo, pero lo lleva a las cabezas. Moisés, tú eres muy bueno en lo que haces, puedes ser el mejor pastor, el mejor evangelista, el mejor líder, pero solo no podrás hacer el trabajo. Tienes a Aarón, tienes a los ancianos de Israel, a los sabios, a los entendidos, a los que son jefes o patriarcas de cada una de las tribus. Haz un trabajo con ellos, no te eches la carga solo. ¿Y sabe cuál es una de las razones de la ruina ministerial y de la ruina de muchas congregaciones? Es cuando la iglesia deja solo a su pastor. Piensan que el pastor es el superpastor, o el superhombre, o el superman, como dicen por ahí, el que puede hacerlo todo, pero definitivamente se necesita un trabajo en equipo. Hubo un momento donde las manos de Moisés se cansaron y vino Aarón, vino Hur y lo sostuvieron. Iglesia del Señor, ¿cuántos, yo les he dicho y sé que van a decir amén, están orando por el crecimiento de la iglesia y todo el mundo casi dice amén? Pero la pregunta es, no solo hoy por el crecimiento de la iglesia, haz algo para que la iglesia crezca. Espero que la reciban todos, se la voy a repetir. No solo ores por el crecimiento de la iglesia, haz algo para que la iglesia crezca. Porque todo el mundo piensa, no, yo oro para que Dios traiga almas, pero la Biblia no dice eso, dice ora para que vengan obreros, para que se activen obreros, y esos obreros son los que van a traer la mies. Esos obreros son los que van a traer la multiplicación. Y yo creo firmemente que entre esos están los que están aquí, los que puedan estar en algún lugar recibiendo esta palabra. Ahora, note otro detalle importantísimo, y es que él lo lleva, y la palabra del Señor nos muestra que hacen un acto de adoración. Pero en el cristianismo, digan conmigo, hay una palabra que probablemente no existe tal cual en un diccionario como tal, pero quiero que la digan conmigo, diga oración. Otra vez, diga el que está a su lado, oración. La mayoría de los evangélicos que dicen que hacen obra de evangelista, a duras penas oran, y la mayoría no oran, mucho menos tienen acción. El evangelismo real no solamente consiste en orar por los perdidos, es hacer algo para alcanzarlos, es hacer algo para liberarlos. ¿Cuántos dicen amén? Es hacer algo para ir a esas personas. Pero ¿cuál es la función de la iglesia? No solamente estar orando, pero también estar actuando. Ahora, cuando el liderazgo de los obreros de la iglesia son agradecidos con el Señor, volvemos a lo mismo. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Pues sería raro si alguien dice que no. Pero la Biblia no dice que solamente digas que eres agradecido. Dice el Salmo 100, entrad por sus puertas. No solo dice dando gracias, dice con acción de gracias. Y una de las mayores maneras de demostrar que de verdad estamos agradecidos con el Señor es llevar a otros a Cristo. Traer a otros a Cristo, hablarles a otros de Cristo, testificarles a otros de Cristo. Si estás agradecido, alguien que está agradecido por lo que Él hizo para salvarlos, hará todo para que cada miembro de la congregación sea cuidado, los que ya están, pero para alcanzar a otros también para el reino de los cielos. Es decir, los que de verdad están agradecidos piensan en la integralidad de la Gran Comisión. La Gran Comisión, escribía en esta tarde una frase, voy a leerla para que usted pueda de alguna u otra manera también meditar en ella. Incluso yo quiero decirle algo, aquí encontramos, y voy a mandarle al grupo ahora mismo esta frase para que usted pueda, con la ayuda del Señor, meditarla conmigo. Y es la siguiente, la compartí en las redes sociales. El cumplimiento integral de la Gran Comisión no solamente implica ir por los perdidos, evangelizarlos o discipularlos,
sino también trabajar por los salvados, formarlos y enseñarlos. ¿Cuántos lo creen? No, en serio, ¿cuántos lo creen? ¿Cuál es el verdadero sentido de la Gran Comisión? ¿Ir por lo de afuera? ¿O el sentido completo es discipular a los que llegan? Pero el texto continúa diciendo enseñarlos y enseñándoles todas las cosas. Y obviamente a los que llegan no se les puede enseñar todas las cosas, tiene un proceso para ir aprendiendo todas las cosas. Ellos reciben leche, los que llegan, los que ya están reciben vianda, alimento más sólido. En ese sentido, la Gran Comisión incluye salvar perdidos, pero también trabajar por los que ya son salvos. Y en ese sentido, cuando alguien realmente es agradecido, hace un trabajo de las dos áreas. Digan conmigo, hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Es decir, cada miembro de la congregación, cuando es agradecido, está trabajando por los que están, está velando que haya cuidado, que haya dirección, ya que reconoce que todos los salvados por la gracia y misericordia de Dios también pueden ser blancos de ataques de las tinieblas, también pueden llegar a tener desánimo, también pueden estar afligidos, atribulados, también pueden ser atacados por todos los virus de las tinieblas, chisme, calumnia, división, envidia, celos, para desintegrar la congregación, de modo que el que quiere cumplir correcta y completamente la Gran Comisión, no solo se puede quedar pensando en ¿qué hago por los de afuera? También debe hacer algo por los de adentro. Pero hay otro detalle, y es que si alguien no es capaz de hacer algo por los de adentro, menos hará por los de afuera. Porque el colmo del descaro y el colmo de los colmos de muchos cristianos es que dicen, soy agradecido, lo amo a Él, pero nunca hablan de Él y nunca le dan acción de gracias. Pasan semanas enteras sin hablarle a alguien, sin hacer una célula, sin hacer un grupo familiar, sin predicarle a alguien. ¿Qué significa eso? Que no están haciendo verdaderamente el trabajo. Y el llamado para los hijos de Dios es hacer el trabajo completo. ¿Cuántos quieren aceptar ese llamado de parte de Dios? De modo que debemos cuidarlos de hacer un trabajo integral de la Gran Comisión. Y en esta ocasión, este mensaje, más que estar enfocado en pensar de los de afuera, que es lo que ya estaremos mirando, está pensado en este plano organizacional, misional, que es cómo trabajar y cómo cuidar lo que hay adentro. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id, diga id, y haced discípulos a todas las naciones. Diga, discipular a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, diga, enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso habla de un trabajo completo, de un trabajo integral. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dice la palabra de Dios, hasta el fin del mundo. Y todos decimos, amén. Así que hay tres cosas, diga, ir por los no convertidos. Diga, hacer discípulos a los nuevos convertidos en todo lugar y en todas las esferas. Y en tercer lugar, diga, enseñándoles todas las cosas a los convertidos en general. Es decir, ese es un entrenamiento de por vida. La Gran Comisión entonces no es solo, yo ya fui, ya acompañé, ya hice uno que otro grupo. Algunos dicen, en el pasado lo hice, ahora que lo hagan otros. Diga conmigo, para la Gran Comisión no existe graduación. Solo es un llamado a la acción. Me salió rimado, pero gracias a Dios, sin mucho esfuerzo. Nosotros como iglesia del Señor necesitamos entender que la Gran Comisión
no es solo una opción, un asunto voluntario, emocional, personal, es una misión, es un mandamiento del Señor Jesucristo, y el mandamiento completo es ir por los no convertidos, pero la mayoría de evangélicos siempre están orando para que vengan los no convertidos. Derraman lágrimas y ayunan para que vengan. Pero la Biblia no dice espere que vengan, ore para que vengan, dice id por ellos, vayan por ellos. ¿Cuántos han orado para que vengan? Casi la mayoría oramos muchas veces, Señor, tráelos. Pero el Señor dice, usted vaya. Obviamente debe haber orado, debe haber entrado en intimidad, pero hay que ir hacia ellos. La mayoría de ellos, algunos de ellos hasta quieren venir, pero están atados. Están poseídos, están influenciados, están atormentados, están llenos de influencias malignas, así que hay que ir por ellos. Pero una vez traídos, no hay que hacer lo que hace el evangélico promedio, disipularlo, empujarlo, impulsarlo, motivarlo hasta que se bautiza y luego lo dejan tirado al olvido. Porque es solo a los nuevos convertidos y ya, y como que si el bautismo fuera la meta final y se los deja allí, cuando en realidad el bautismo solo es el inicio, la puerta de inicio de la vida cristiana. Así que, amados hermanos, se requiere trabajar a los nuevos convertidos en todo lugar y en todas las esferas. Hay gente que me pregunta, hasta a esta altura me pregunta, pastor, yo quiero ir a una célula, lléveme a una célula. No, la célula debe abrirla usted. Usted debe buscar una célula, usted debe hacer un amigo, usted debe pedirle a alguien, usted debe decirle, ¿quiere recibir un grupo de amistad? ¿Qué tan difícil es eso? ¿Quiere recibir un curso familiar? ¿Le gustaría tener un estudio bíblico? Abra su propia casa, si ellos no pueden hacerlo en su casa, pero hágalo. Pero la pregunta es, a estas alturas llevamos ¿cuántas lecciones de discipulado? 5 en esta segunda etapa, pero en realidad van 8 más o menos. ¿Cuántos aquí ya han hecho por lo menos el intento de abrir su célula? Que levante su mano, sinceramente, delante de Dios. 2. ¿Qué significa eso? Que nos estamos acostumbrando a lo mismo de siempre. Ir a otro culto más. Por eso aquí rompemos con ese catálogo de otra vez otro culto. No, la idea es ir a ser formados y en la formación vamos a ser desafiados. Y cada uno de ustedes puede hacerlo. ¿Acaso no dijeron que tienen talentos? Y hasta dijeron que tienen facilidad de hablar algunos de ustedes. Entonces no es que tengan problemas de falta de habla, algunos dijeron, no, pero lo mío es la facilidad de palabra, entonces use esa facilidad de palabras para por lo menos decir, he hecho propuestas, no se han abierto, pero por lo menos estoy haciendo algo. Así que a mi amado hermano, mire al que está a su lado y dígale que Dios nos ayude a hacer la voluntad de Dios. Porque mi amado hermano, una de las oraciones que yo tengo como pastor de esta congregación preocupantes es, no quiero que la iglesia se llene solamente de gente espiritualmente hablando, obesa espiritualmente hablando, que solo recibe y ya. La idea es para qué usted viene al discipulado, para qué usted se conecta, para qué usted recibe todo esto. Solo para decir cuánto sé, solo para que digan ya aprendí, ahora ya estoy creciendo un poco. ¿O está recibiendo esto para ir a los perdidos y hablarle a otro? Yo no entiendo cómo hacen muchos. Yo cuando hago un estudio, algo aquí, a mí me pasa, no sé, a mí me pasa que cuando recibo una nueva revelación, un nuevo rema de Dios, una nueva palabra, un nuevo estudio, una nueva formación, algo, yo me desespero por hablárselo a alguien. Pero hay muchos que dicen, qué lindo estuvo, qué precioso estuvo, qué lindo estuvo. Hermosos sus cuadernos, hermosas sus notas, graban, hacen todo, se ven 4 veces la transmisión. La pregunta es, ¿para qué la están viendo? ¿Solo para escucharla o para ponerla en práctica? El llamado de Dios es que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Así que mis amados hermanos, que Dios nos ayude. Ahora, si usted no puede hacer discípulos a los nuevos convertidos, que es lo básico, que son los rudimentos,
¿Cómo usted le va a enseñar todas las cosas a los convertidos en general si algunos ni siquiera saben qué dice Hechos 2:38? Y ya sacan el celular para ver qué dice Hechos 2:38. Si eso es lo básico. Amados hermanos, necesitamos ser desafiados a enseñar todas las cosas, pero para enseñar todas las cosas, nadie puede ser maestro sin haber sido discípulo primero. Nadie puede enseñar sin haber sido enseñado primero. Pero amado hermano, llegó la hora. Hace unos días estaba hablando en estos días con la esposa de nuestro secretario nacional de la IPUIC, Pastor Carlos Giraldo, su digna esposa, y ella me decía algo que me llamó poderosamente la atención. Él fue e hizo, y lo voy a hacer aquí. No ahora, pero lo voy a hacer. Prepárese. Porque él tomó el micrófono y comenzó a preguntar por varios personajes de las diferentes esferas de la cultura y la sociedad, desde políticos, músicos, etc. Y todos sabían quién era cada uno de ellos. Y luego empezó a preguntar nombres de personajes bíblicos. Y casi nadie sabía quién era. En un evento grande de mucha gente. Obviamente personajes desconocidos. Janes, Jambres. ¿Alguien sabe quién es Janes y Jambres? Mi hermano Hermes. Eso, los brujos del faraón, dijo mi hermano. Eso está ahí, ¿no? Pero resulta que él empezó a preguntar y le preguntaban por Simei, por Aitofel, por Sinri, por una cantidad de personajes y la gente decía, ¿y eso quién es? ¿Eso con qué se come? Pues personajes de la Biblia, pero se sabían los nombres habían unos, dicen ellos, que se sabían la alineación de Colombia, de la selección, se sabían el nombre del técnico, de los árbitros, se sabían de memoria todo eso y no se sabían ni siquiera los nombres de personajes bíblicos. La pregunta es, ¿será que esa clase de gente va a ser capaz de ganar a otro para Cristo? Es más posible que haga perder a otro que ganar a otro. Porque ¿sabe qué es lo peor de lo peor? Es que no solamente hay algunos que desobedecen la gran comisión, sino que no solamente desobedecen la gran comisión, sino que hacen todo lo contrario y son los principales responsables de que muchas personas se estén apartando por su mala vida, por su mala situación, por su mal testimonio, por su mala manera de ser y de vivir. Amados, que Dios nos ayude. Diga, entrenamiento de por vida. Es tan entrenamiento de por vida que quien les habla nació en el Evangelio, aprendió a leer a los 4 años de edad en la Biblia, he estudiado y curso y diplomado y curso y lo que sea que haya, yo invierto lo que sea, ahí estoy y todavía estoy aprendiendo y me falta demasiado. Siento que me falta, cada vez que sé me doy cuenta que me falta mucho más, cada vez que aprendo algo nuevo. Pero el promedio del cristiano se ha relajado tanto que algunos ni Biblia llevan a la iglesia. Diga al que está a su lado, espero que no te estén hablando a ti. Lo siento como tensos. Pero resulta, amados hermanos, que algunos no tienen ni Biblia. Y son tan pésimos buscando en la Biblia porque se acostumbraron a buscar en el celular. Búsqueme Joel, hermano, y empiezan desde Génesis. Hermano, ayúdeme buscando Judas y empiezan en Génesis. Hermano, búsqueme, digámoslo, cualquier libro de la Biblia, Abdías, y empiezan desde Apocalipsis. Uno dice, uno sabe, cuando alguien no sabe, solo desde donde coge la Biblia. Uno dice, nuestro hermano no sabe ni, o algunos se van al índice. Y llevan años en el Evangelio. La pregunta es, ¿será que esa gente puede cumplir completamente la gran comisión? No se puede. Porque hay que enseñarles todas las cosas. Y esta es la altura que hay más de un evangélico que dice que la Biblia tiene 73 libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos en el Nuevo? 27. ¿Cuántos en el Antiguo? ¿Sí se da cuenta? 66 libros. Y esta es la altura que algunos todavía creen en los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque les falta conocimiento.
Pero diga conmigo, gracias a Dios por el discipulado. Porque el discipulado es para eso. Gálatas 6:1 dice, hablando entonces de cómo cumplir esto: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero ¿quién hace esto? El que ha pasado por los 3 niveles de la gran comisión. Diga, ir por los no convertidos, hacer discípulos a los nuevos convertidos y enseñarle todas las cosas a los convertidos en general. Pero para que hay gente que dice, yo quiero llegar a ese nivel de poder restaurar, de poder, y por eso es que hay muchas congregaciones donde se plaga de calumnia, chismes, murmuraciones y cantidad de mañas por el hecho de que ni siquiera han llegado al nivel de ser espirituales, porque ni siquiera son padres espirituales. Se han llenado de niños espirituales y no de padres espirituales. Pero amado hermano, yo creo que Dios quiere levantar una generación apasionada para gloria suya. ¿Cuántos lo creen? Así que voy a mencionar rápidamente solamente algunas pautas claves para mantener el grupo que ya está. Ese es el plan. Número 1, aquí observamos que este suegro se acerca y ocurren varias cosas. Y eso ahí es donde comienza. Si lo aplicamos a la iglesia, entonces vamos a ver la mano de Dios en todo. Digan conmigo, comunión. Digan conmigo, orden. Había tanta comunión que se abrazaron, se preguntaron cómo estaban, se dedicaron a tener una comunión, una armonía, hasta fueron a hacer altar para Dios, pero había comunión. ¿Sabe por qué muchas iglesias no crecen? Porque no hay comunión. En lugar de haber amor, hay amargura, resentimiento, odio, rencores. En lugar de comunicación sana, hay chisme, murmuración, calumnia, etcétera. En lugar de conexión entre los hermanos, hay falta de conexión. Piensan que la iglesia es un club social, cuando la iglesia es el cuerpo de Cristo, unido por las coyunturas. La congregación, cuando no hay comunión, decrecerá y no crecerá. Pero cuando se cultiva la comunión en la iglesia, la congregación no decrecerá, por el contrario, crecerá. Había algo entre Moisés y Jetro. Es decir, Jetro representa a los siervos, a los obreros. Moisés representa a los siervos, a los obreros. Jetro representa a la palabra. Y la primera comunión que el cristiano evangelista debe tener es con la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿qué sucede? Que hay más de un evangélico que parece que estuviera peleado con la Biblia, porque la dejan tirada por allá. Leen de todo, hasta el horóscopo, menos la palabra de Dios. Cuando ustedes se quedan en silencio, ¿sabe qué demuestra? Que estoy diciendo totalmente la verdad. Porque realmente y lamentablemente hay mucho cristiano hoy que ha sido llamado a ganar las almas, que no tiene comunión primero ni con Dios en oración, ni con la palabra, y a algunos hasta les da miedo evangelizar precisamente por eso. Porque dicen, si se me preguntan cosas que yo no sé. Y son de ese tipo. Una de las formas clave para saber que un cristiano no es estudioso de la Biblia es el que mantiene diciendo, por ahí dice la Biblia. Yo sé que así dice, no sé dónde, pero dice. Es porque usted no estudia la palabra de Dios. Y si usted tiene problemas con la memoria, pues escriba. Que no hay mejor memoria que la punta de un lapicero, dijo alguien. O sea, si de pronto usted dice, no, pero es que uno para acordarse tanto, pues entonces escriba. Pero hay algunos que ni escriben, ni leen, ni estudian, ni escudriñan. Por eso no hay comunión con la palabra. Y por ende, como no hay comunión con la palabra, tampoco hay comunión con los hermanos. Y algunos de ellos tienen tan poca comunión con los hermanos que uno dice, con razón, no ha ganado ni un alma en 20 años que lleva en la iglesia. Porque si no tiene comunión con los hermanos, imagínese si tiene comunión con los vecinos. Imagínese usted si tiene comunión con las de la empresa, o los de la empresa, o los del trabajo.
Si hay algunos que no tienen comunión ni consigo mismo prácticamente. Entonces, mis amados hermanos, diga conmigo, comunión. Si queremos que la iglesia sea creciendo sana, necesitamos cultivar la comunión. Digan amor, comunicación, conexión. Pero ¿sabe lo que más activa la comunión en la iglesia? Es una palabra que a muchos les parece hasta una palabra rara. Diga, compromiso. Nadie podrá tener comunión en un lugar si no tiene compromiso en ese lugar. Es decir, hay gente que ha tomado las congregaciones, estoy hablando en general, como si fuera un lugar de visita. Es decir, el lugar de entretenimiento de cada 8 días, de cada 15 días, de cada vez que puedo. Algunos piensan que la iglesia está todo bien porque nunca ni siquiera están comprometidos, por lo menos con las intercesiones, diciendo, hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que están viajando, hay hermanos que están en problemas, en crisis, en dificultad, porque no hay compromiso. Y la gente sin compromiso nunca va a crecer en el cristianismo. Y si no crecen ellos, imagínese usted si van a ayudar a hacer crecer la iglesia. Al contrario, muchos de ellos lo que traen es problemas, caos. Hay gente que cuando llega a un lugar, la atmósfera cambia, pero para bien. Y hay otros que cuando llega al lugar, la atmósfera cambia para mal. Diga conmigo, Señor, quiero ser de aquellos que cuando llegue a un lugar, la atmósfera cambie para bien. Pero para eso debe haber comunión. Si usted es de aquellos que llega y no saluda ni al que está a su lado, hay gente tan... Eso incluso es falta de urbanidad. Hay un portero aquí en la congregación. Y hay hermanos que pueden pasar, no lo digo porque esté pasando aquí, porque gracias a Dios no, al menos hasta donde sé, no ha estado pasando. Que Dios guarde esta iglesia de eso. Pero hay lugares donde pasan empujando hasta el portero. No saludan a nadie. Y dicen que están cumpliendo la gran comisión. Amado hermano, la gran comisión comienza también con aprender a tener comunión. Diga, con la palabra, con Dios y con los hermanos. Y la comunión comienza ¿cuándo? Cuando hay compromiso y cuando hay comunicación. Pero hay gente que no está comprometida absolutamente en nada. ¿Sabe quiénes son los que han crecido más en las congregaciones, en esta y en cualquier congregación? Los hermanos que están más comprometidos. Cuanto más comprometido estoy, mi crecimiento será más notable. El que está comprometido con las cosas de la congregación. Pero diga conmigo, orden. Mire que Jetro le dice, vamos con los ancianos, vamos con los principales, tráete a Aarón. Y vamos a organizar un altar para el Señor. En otras palabras, una iglesia donde no hay orden, donde no hay organización, tampoco va a crecer. ¿Por qué hay lugares donde se puede evangelizar toda la vida y no hay crecimiento? ¿Por qué? Porque la gente llega y es tan desorganizado. Les voy a decir esto ¿para qué? Para que no pase jamás en la congregación. Es tan desorganizado y hay tanta poca comunión que llega un amigo o una amiga por primera vez a culto y hay algunos que ni lo saludan y hay otros que lo pasan empujando y hay otros que por lo menos lo saludan y vienen y le dicen, vino un amigo, y uno le pregunta, ¿le tomó el número, el nombre, la dirección? No, pastor, me olvidé. Es porque no hay enfoque, no hay propósito. Los que más oran, Señor, trae almas, Dios se las permite que lleguen y hasta las trae, pero las ignora por completo. Que no le pase lo de Simón, aquel fariseo, que le rogaba a Jesús para que vaya a su casa. Cuando alguien tienen que rogarles porque la agenda de Jesús era muy apretada, y cuando Jesús fue, la Biblia dice que Simón lo dejó sentado por allá en la esquina y ni siquiera le prestó atención. Hasta que tuvo que venir alguien y ese alguien llamó la atención. Pero a Jesús lo ignoraron por completo.
Y hay gente que ignora las personas. Amado hermano, si hay un lugar donde nuestros amigos deben sentirse bien tratados, bienvenidos y mejor incluso que en sus propias casas, es en la iglesia del Señor, en este lugar de adoración. Sea amable con las personas, salúdelo, dele la bienvenida, trate de entrar en comunión con ellos también, porque hay gente que viene vacía. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando no hay orden, cuando no hay organización. El grupo se mantendrá y no se desintegrará cuando hay orden y cuando hay organización. Cuando hay orden y cuando hay organización. Estar en dicha congregación donde se ve orden, donde se ve organización, producirá pasión por estar allí, en lugar de desesperación al estar allí. Amado hermano, cada uno de nosotros somos responsables, desde quien les habla en adelante, de hacer que en esta congregación se active cada día más la comunión y también el orden. Orden en todo el sentido de la palabra. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Amado hermano, este es un desafío mínimo que usted debe cumplir, empezando por los que ya recibieron este nivel de lección. Si usted le ora a Dios y usted se mete de verdad en serio, no solo meterse a orar, actúe, porque solo orando usted no va a ver resultado. Usted necesita actuar. Y si usted es de los que dice, hermano, debería darle vergüenza con Dios a un cristiano presentarse ante Dios solo para andarle lloriqueando y pidiendo todo el tiempo y nunca decirle a Dios: Señor, te presento un alma que estoy evangelizando, dame sabiduría para seguir dándole esta charla, este curso, dame gracia con ella, rompe las cadenas. Muchas veces venimos a pedirle por todo, menos por alguien a quien ya estamos trabajando. ¿Quién lo puede hacer? Todos lo pueden hacer. Todos los que tengan pasión, todos los que tengan comunión, todos los que tengan amor y agradecimiento con Dios. Pero, ¿cuál es el desafío, iglesia? Que en estos días usted empiece a buscar a alguien, a un vecino, a alguien, y dígale algo tan sencillo como: ¿le gustaría a usted recibir un estudio bíblico? Y no espere que el pastor lo dé, porque no hacemos nada, porque siempre pasa igual. Tiene que ser el pastor el que vaya a dar el curso, y yo a ustedes ya les he dado hasta escribí el material, escribí manuales. Usted puede hacerlo, porque el mismo Dios que está en mí es el mismo Dios que está en usted. La misma sangre que fue invocada sobre mí fue la misma sangre invocada sobre usted. El mismo nombre invocado en mí es el mismo nombre, y el mismo Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo que está en usted. Usted debe y puede hacerlo. Pero note esto: sin embargo, el liderazgo de la iglesia no solo es organizacional para mantener un número determinado de miembros en la congregación, sino también debe ser un liderazgo organizado para recibir nuevos miembros en la congregación y de esta manera crecer continuamente. Hoy quiero terminar aquí para dejar luego la tercera parte, es ir entrando un poco más, pero lo que yo quiero es que solo pensemos en esto. Amados hermanos, predicadores, ministros de alabanza, intercesores, intercesoras, todos los que dijeron con su propia voz, todos sus talentos, todo lo que ustedes tienen, dígale a Dios: Señor, ayúdame a usar lo que tengo para servirle a Dios. Tal vez alguien dice: es que yo no puedo, como diría Jeremías, soy muy niño. Pues busque a un adulto que le diga, a un hermano de confianza, una hermana, y vaya con su padre o con su madre a un grupo de amistad, y por lo menos vaya y diga: quiero dedicarle una canción a los amigos de este grupo, pero haga algo para sembrar la semilla del evangelio. Sí se puede testificar, sí se puede predicar. No espere título, no espere cargo, no espere eso. Ya Dios lo llamó, ya Dios le dotó. De todo lo que me dieres, dice el Señor en su palabra, Jacob, el diezmo apartaré para ti. Pero hay gente que está llena de palabra y no está dando ni un centavo, ni un céntimo de lo que Dios le está dando a la obra de Dios. Y ni siquiera estoy hablando de dinero, estoy hablando de lo que están recibiendo. Están atiborrados, atestados, llenos de palabra, pero ni siquiera la hablan ni con la propia esposa. Amado hermano, la idea es que usted vaya y le comparta a alguien más. Y quiero hoy terminar orando por esto, para que entre en usted y quiero que lo tomen de la mejor manera, una desesperación por hablar de lo que hay aquí adentro.
como le pasó a Jeremías. Jeremías dijo, no, yo no predico más. A mí siempre me va mal con todas las profecías que doy. Pero dice la Biblia que cuando él más quiso callar, termina diciendo, me sedujiste, oh Jehová, me sedujiste, fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, dice la palabra de Dios, y dice, sentí dentro de mí como un fuego que ardía. Amado hermano, la única cosa que hará que tú dejes de estar atado, amarrado, vedado, como que si Satanás te hubiera puesto una venda mágica en tu boca para hablar de las cosas de Dios, es que la pasión de Dios esté dentro de ti, es que la pasión más grande de Dios en la tierra, que son las almas de los perdidos, esté dentro de ti. Y cuando hablo de las almas de los perdidos, también quiero hablar de las almas de los salvados. Cuando tú estás lleno de la pasión de Dios, tú vas a amar tanto a los que están como a los que no están. Y harás algo para atraerlos a los que no están, pero también para cuidar a los que sí están. Así que yo quiero que oremos en este momento. Póngase de pie. Aquí estamos terminando esta lección el día de hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya esa armonía, como lo había en la familia de Jetro y Moisés. Vemos que Jetro oía, se regocijaba, pero también Moisés contaba. Es decir, Moisés no se quedó conforme con, ya tú escuchaste, ya, porque el 18:1 dice que él ya había oído. Y hay mucha gente que dice, pero ¿para qué hablarle si ya alguien le tiene que haber predicado? Ya alguien le tiene que haber enseñado, ya él debe haber escuchado. ¿Sabe qué tremendo es esto? Que hay gente que pasan años y le rechazan la predicación a la mamá, al tío, al primo, pero viene un hermano o viene otra persona y a él se la reciben. ¿Sabe por qué hay muchos de nuestros familiares que no han llegado? Porque nosotros mismos no estamos haciendo nada, ni por nuestra familia, ni por los familiares de nuestros hermanos. Conozco muchos testimonios de personas, de hermanos, que decían, increíble, pastor, vino usted y mi familia le prestó atención y algunos se entregaron al Señor, pero nosotros le hablamos lo mismo por años y ni siquiera nos prestaban atención, se nos burlaban, se enojaban. Y mi familia tenemos muchos testimonios similares. Hemos tenido pastores, amigos, ministros que han ido a las casas de nuestros familiares y les han abierto fácilmente su oído y dicen qué lindo y reciben la palabra de Dios. Amado hermano, mucha gente no ha recibido el evangelio no porque sean duros de corazón, sino porque los que deben predicarlo no lo están predicando. ¿Cuántos quieren pedirle perdón a Dios primeramente? ¿Cuántos creen que es pecado quedarse callado con algo tan grande como es el evangelio? Levante su mano y dígale primeramente al Señor conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que he fallado, que he sido desobediente a la comisión que tú me has dado. Señor, te pido que tengas misericordia de mí y que me ayudes a cumplir debidamente tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Ahora oremos, Señor y Dios, todos juntos, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad, el privilegio de ser expuestos a una palabra que viene como fuego y que viene como martillo, que quebranta la piedra. Señor Jesús, yo reconozco, Dios mío, en muchas ocasiones de estos días, de esta semana, de estos años, que hemos sido negligentes, Señor. No hemos predicado, no hemos anunciado, no hemos testificado, pero te pedimos, Señor, ayúdanos a entender la gran comisión, recibir esta revelación de que el cuidado no solamente es para salvar a los perdidos, sino para cuidar también a los que son salvos. Ayúdanos a tener una actitud de comunión, ayúdanos a tener una iglesia. Cada día debemos corregir muchas cosas, debemos mejorar, reconocemos eso delante de ti, Señor, pero te pedimos, oh Padre Celestial, que nos ayudes a ser, Dios mío, sujetos a tu llamado, sujetos a tu voluntad, sujetos a tu palabra, de manera que hagamos y cumplamos tu perfecta voluntad. Tú que conoces, Señor, lo que has puesto en cada uno de mis hermanos. Yo he pedido que alguno de ellos, Señor, con sus propios labios expresen que es lo que consideran ellos un talento o algo que tú les has dado, un don, un llamado, una vocación,
corazón para predicar y para usarlo para tu gloria. Te pido, Señor, que actives pasión en cada corazón y que nos ayudes, oh Dios, a hacer tu santa y perfecta voluntad. Declaramos que en esta iglesia, Señor, no hay gente que solamente se acostumbra a ser un recipiente que se llena, sino canales que transmiten la bendición tuya. Señor, queremos ser recipientes para recibir, pero también canales para transmitir. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo y te pedimos, Señor, danos la unción por medio de la intimidad contigo, por medio de la oración, por medio de la palabra, y danos la sabiduría y la autoridad necesaria para ir a los que necesitan de ti. Hay almas que necesitan ser salvas, hay almas están cautivas por las tinieblas, y en tu boca hay poder y hay autoridad por medio de la poderosa palabra de Dios. Nunca, nunca calles, no permitas que el diablo hable y tú cierres la boca. Al contrario, habla con autoridad, habla con testimonio, habla con tu experiencia y declara las grandes maravillas que el Señor tu Dios hecho contigo. No esperes solamente una oportunidad de púlpito. Busca que cada sector de la ciudad, que cada lugar en tu familia, en tu barrio, en tu escuela, en tu trabajo, se convierta en un lugar de predicación, en un lugar de intimidad, en un lugar donde tu palabra corra y sea glorificada. Hoy declaro viva esa llama en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que alabe, alguien que dé palmas a Cristo en esta noche, alguien que grite: Cristo no está muerto, Él está vivo, y ese llamado sigue vigente. Ese llamado de la gran comisión está activo todavía. Predica la buena nueva, predica la palabra, pero acompáñala de dones, acompáñala de señales, acompáñala de la verdad, pero acompáñala de tu testimonio, y todo se logrará cuanto más intimidad tengas con Dios y con su palabra. Hoy lo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Dele fuerte esas palmas al Rey de la Gloria. Y dele gracias por su misericordia. Aleluya. Aleluya. No había altar de adoración en la casa de Moisés y en la casa de la familia de Moisés hasta que había comunidad entre Jetro, Aarón, la familia, los ancianos. Allí se levantó el altar. Es necesario, iglesia, que cuidemos esto en el nombre poderoso de Jesús.